¿Sabías que en la Biblia la ofrenda por la culpa no solo buscaba reparar la relación con Dios, sino también con los demás? En el video de hoy veremos en qué consistía esta ofrenda y qué nos enseña en la actualidad. ¡Comencemos! La ofrenda por la culpa descrita en Levítico 5 era para pedir perdón por los pecados cometidos, ya sea contra Dios al violar cosas sagradas o contra otras personas al cometer cosas como robo, mentira, engaño o violencia. Ese sacrificio era específicamente para los pecados intencionales, pero en estos casos el perdón no se obtenía solo haciendo el sacrificio ante Dios. Antes de hacer el sacrificio, era necesario restituir el daño causado a la otra persona. De esta forma, Dios enseñaba que los pecados no solo lo hieren a Él y requieren la sangre de Jesús para ser perdonados, sino que también hieren a los demás. La verdad, ¿cuántas veces hacemos cosas equivocadas sabiendo que están mal? La ofrenda por la culpa muestra que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz perdona los pecados que hacemos sin querer, así como los que hacemos conscientemente. En esta ofrenda, al igual que las otras, Jesús está en todas partes. Es el carnero sin ningún defecto, el sacerdote que cubre nuestros pecados con su sangre y nos da el perdón. La ofrenda santísima que fue sacrificada por nosotros. Y, dato curioso, ¿recuerdas que cuando Judas traicionó a Jesús, se calculó que el precio de Jesús serían 30 monedas de plata? En la ofrenda por la culpa, antes de hacer el sacrificio, también se calculaba en monedas de plata cuál era el valor del carnero. Ahora, ¿cuáles eran los pasos para la restitución y qué es lo que Dios quería enseñarnos a través de ellos? Primero, la confesión, que se debe confesar el daño específico que se hizo a Dios o a los demás. El hecho de que el sacrificio se lo traía al Señor nos enseña que esta confesión se hace a Dios y solo a Dios. Segundo, la restitución. Se debía devolver lo que se había tomado y, según la Biblia, añadirle un 20%. ¿Suena bastante? En otros libros de la Biblia el porcentaje era hasta 4 y 5 veces más, pero acá solo es el 20%, porque la persona había reconocido su culpa y comenzó a dar los pasos para reparar el daño. Tercera lección. Hay algunos que exigen que los descendientes del que hizo el daño paguen la restitución, pero eso no está respaldado en Levítico. Dios nunca castiga a los hijos por el pecado de los padres, a menos que los hijos participen de ellos. También es importante saber que el pecador iba al altar por su propia voluntad, no por la fuerza. Solo Dios conoce el corazón y Él se hace responsable de la venganza. Ahora, ¿qué pasaba si no se podía restituir el daño? Si hay orden de alejamiento o la muerte lo hace imposible. En ese caso, el pecador debía dar la restitución de forma monetaria al sacerdote. O sea, si la persona ofendida no podía recibir el dinero, este se daba a la iglesia. El paso final de todo el proceso era ofrecer el sacrificio por la culpa, porque depende de la sangre de Jesús que esa culpa se cubra, algo que Él hace con mucho gusto. Un dato interesante es que, a diferencia de todos los otros sacrificios donde se podía sacrificar aves o incluso harina como sustituto del becerro o el cordero para que los ricos y pobres participen, en la ofrenda por la culpa solo se podía sacrificar un carnero. Era una de las ofrendas más costosas. Con eso Dios quería enseñar el alto costo que exige el pecado, incluso cuando uno es perdonado. Y seguramente que antes de hacer daño a otra persona, se piensen 2 veces cuál sería el costo. La mayoría de nosotros no nos gusta sentir culpa, ¿verdad? Pero ¿será posible que sentir culpa sea bueno? Imagina que alguien no siente culpa por hacerte daño o dañar a otros. De hecho, esas personas existen. Se llaman psicópatas. Gente que no tiene problemas en destrozar la vida de otros, incluso lo disfruta. ¿Te parece entonces que la culpa es buena? Imagina que tienes un hermano pequeño y que lo quieres mucho. Miras una estufa encendida y, como lo quieres y quieres que esté bien, le dices: no toques la estufa. Si la toca, obviamente sentirá un dolor terrible en la mano. El dolor confirmará que tú tenías la razón y evitará que la toque de nuevo y se siga lastimando. La estufa es como la culpa. Nos causa dolor para que dejemos de lastimarnos a nosotros mismos y a los demás.
nos muestra que Dios tenía la razón al decirnos que no toquemos lo prohibido y nos lleva a Jesús, donde encontraremos el alivio comprado con su sangre. Así que sí, la culpa es buena si nos lleva a confesar el error, restituir el daño y buscar perdón en Jesús. Quizá el mejor ejemplo de restitución fue Zaqueo. Por muchos años explotó a los demás para obtener dinero, pero la culpa comenzó a acosarlo. Un día se encontró con Jesús y luego de que Jesús se autoinvitara a su casa y cenara con él, Zaqueo presentó su ofrenda por la culpa. Dijo: «Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea». Jesús entonces dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa». ¿Cuál viene primero, la salvación o la restitución? Ambas, porque cuando Jesús te llena con su presencia, desearás reparar el daño hecho no solo a Dios, sino también a los demás. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste culpa? ¿Ya buscaste que Dios libere tu corazón de esa carga? ¿Y qué podrías hacer para reparar el daño que causaste? Nos vemos en el próximo video de Lección GP.